Continuamos en este fin de semana, esta mañana de domingo. Vamos a platicar con una gran amiga de este espacio informativo, de esta casa de Grupo Fórmula. Usted la escucha habitualmente con Eduardo Ruiz Gili en su espacio informativo, Viridiana Ríos. Ella es directora del Semáforo Económico México. ¿Cómo vamos? Esta pregunta que nos venimos haciendo desde hace ya algunos años. Viri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Qué gusto este domingo. Al contrario, el gusto es todo mío aquí tan temprano. Oye, Viri, a ver, cuéntanos. Estamos llegando prácticamente a la mitad, al ombligo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Ha habido cambios en el gabinete, los hemos estado escuchando, se han estado vertiendo por algunas otras informaciones. ¿Cómo llega el presidente? ¿Cómo llegamos a este tercer informe? Mira, llegamos con algunos datos positivos, pero también con algunos datos negativos. Entonces, te platico lo que hemos hecho en México, ¿cómo vamos? Por favor. En México, ¿cómo vamos? Como tú bien sabes, tenemos un semáforo económico que tiene 13 variables, todas las cuales nosotros les damos seguimiento mensual, vamos actualizando para ver cómo va avanzando la economía. Entonces, bueno, hicimos un ejercicio específico ahora esta semana para tratar de analizar cuáles fueron las variables que más avanzaron en lo que va del sexenio y cuáles son las que menos avanzaron, porque como bien sabes, pues ya el martes, ya en un par de días, nosotros estaremos viendo el informe presidencial de Enrique Peña Nieto. Entonces, hay aquí dos buenas noticias. La primera buena noticia es que se ha aumentado las exportaciones. De hecho, nosotros en el observatorio habíamos fijado como la meta de exportaciones que este país, que todo lo que comprara Estados Unidos, de todo lo que comprara Estados Unidos, al menos 13% fuera mexicano. Y ahorita ya estamos por arriba del 13%. Eso pone la luz en verde por primera vez en la historia de las exportaciones de este país y sucedió en este sexenio. ¿El 70% de nuestras exportaciones va para allá? No, sí, un poquito más. ¿Verdad? Un poquito más, sí, okay. Un poquitito más. Entonces, bueno, pero ello representa de lo que compra Estados Unidos, más del 13%. Esta es una meta bastante ambiciosa, sobre todo porque competimos con China, etcétera. Sí. Otra parte que encontramos que es muy buena es la inflación. Nosotros llevamos al día de hoy el sexto dato histórico más bajo en materia inflacionaria de lo que va de la historia desde que medimos la inflación en 1989. Entonces, pues vamos avanzando un montón al respecto, ¿no? O sea, con bastante control de precios. 2.64 fue, me parece, ¿no? El último dato. 2.64 era el último dato, perfecto. Sin embargo, fuera de esas dos variables, la verdad es que encontramos pocos avances. Y bueno, hubo 3 variables que nos preocuparon particularmente. La primera es pobreza laboral. Fíjate que cuando nosotros medimos el porcentaje de los mexicanos que no pueden acceder, que no pueden comprar la canasta básica alimentaria con su salario, este porcentaje es de cerca del 41%. Entonces estamos hablando de que 4 de cada 10 mexicanos en este país no pueden alimentarse con su ingreso laboral. Eso es terrible. Eso es terrible y además es un dato que es un aumento con respecto al inicio del sexenio, cuando el dato era del 40%. Entonces, al paso que vamos, de acuerdo a los estimados de México, ¿cómo vamos? Vamos a cerrar el sexenio con 44% de la población viviendo en pobreza laboral. Entonces, definitivamente es necesario hacer algo al respecto. Segundo punto, Jaime, que también nos preocupó bastante, es en materia del valor de las exportaciones, porque si bien, como te comentaba, exportamos más que nunca en la historia de este país a Estados Unidos y tenemos más que nunca del mercado de Estados Unidos, lo que no hemos logrado es exportar más valor, es decir, mucho de lo que se hace en México es recibir insumos internacionales, maquilarlos aquí y luego regresarlos, pero pues eso genera poco valor. Tú lo que quisieras es que los insumos fueran mexicanos, la maquila fuera mexicana, la tecnología fuera mexicana y todo el valor se generara aquí. Eso no pasa. Entonces, pues básicamente el valor de lo que exportamos, de hecho, está completamente plano. Más bien lo que tenemos es poca exportación. Y finalmente, poco valor. Y finalmente, otra variable que también nos llamó mucho la atención, Jaime, fue la inversión, que simplemente no despega. La meta de México, ¿cómo vamos? Que sería que se invirtieran 24% del Producto Interno Bruto, tardaría más o menos 9.8 años en alcanzarse, una década. Entonces, no tenemos una década que esperar, Jaime. No, este país ya no puede aguantar más, ¿no? No, para nada. Entonces, bueno, así vamos, digamos, claroscuros. Por un lado, sí más exportación, sí inflación controlada, pero por el otro lado,
el valor real de la exportación no ha subido, la inversión está prácticamente estancada y la pobreza laboral subiendo. Viridiana, estamos platicando con Viridiana Ríos, ella es directora general del Semáforo Económico México. ¿Cómo vamos, Viri? Ustedes también tienen muy claro lo que está sucediendo regionalmente sí, en el país. Ahí, ¿qué es lo que tú puedes destacar? Y también hemos visto que dentro del espíritu de este tercer año de gobierno se piensa implementar regiones económicas en el país. ¿Tú qué plantearías sobre este tema y cuáles serían los retos de ello? Pues justo México, ¿cómo vamos al analizar estas tres variables que te digo que van que tienen muchas áreas de mejora? Nos reunimos con los expertos para identificar qué pudiéramos hacer para empujar estas variables y para que ya se convirtieran en verdes. Y una de las recomendaciones más importantes, sacamos un documento, son 8 recomendaciones para... El del pasado miércoles. El del pasado miércoles. Perfecto. Son 8 recomendaciones que, bueno, invito a tu auditorio a que las conozca, es www.mexicocomobamos.mx, ahí tenemos todas las propuestas. Pero una de ellas, Jaime, es justo lo que tú mencionas, ya implementar las zonas económicas especiales. Al día de hoy, el sur de este país crece 40% menos que el resto del país, que el centro norte del país, que el Bajío y el norte. Es como si quieras nadar con piedras en los pies. No, y además tú tienes, por ejemplo, el estado, digamos, el Distrito Federal. Su Producto Interno Bruto per cápita, es decir, el ingreso que fluye, digamos, en el estado, es similar al de Japón. Mientras que tú tienes países que son como Chiapas, Guyana, que son como Tamaulipas, Botswana, que son como Veracruz. O sea, si tú comparas a México en sus distintas áreas, te das cuenta de que es una enorme diversidad. Entonces, una de las recomendaciones puntuales es que ya se les dé vida a las zonas económicas especiales y que se nos diga cómo vamos a encontrar una vocación productiva para el sur. Porque claramente el Bajío, el centro norte está creciendo por lo automotriz. ¿Pero qué es eso, Viri? O sea, zonas económicas es, como tú bien dices, generar vocación. O sea, el sureste es turismo, generar un ecosistema propio para el turismo, por ejemplo. El Bajío, como bien lo señalas, es un tema de la industria automotriz, generar un ecosistema. ¿Son zonas económicas? ¿Ese es más o menos un planteamiento? Ese es el planteamiento, pero una zona económica especial, Jaime, la definimos como un lugar en donde es como una incubadora económica. Es decir, tú dices, bueno, es como cuando nace un bebé que nace un poquito débil y lo tienes que meter a la incubadora un ratito. Así nosotros creemos que a Chiapas, Oaxaca, Veracruz, al sur del país, se le tiene que cuidar especialmente, como creando mecanismos fiscales que sean incentivos para que las empresas ahí laboren, ahí se implementen, ahí inviertan, creando obras de infraestructura específicas que puedan conectar a estas zonas con el resto del país y con el resto de las zonas económicas. Carreteras, puertos, aeropuertos, claro, exacto. Y también una parte muy importante, hacer estudios en donde nosotros podamos identificar claramente qué puede hacer Chiapas, que no ha hecho, que lo pueda llevar a ser altamente productivo. Oye, ¿y cómo vinculas todo esto con un tema que es importantísimo, que es el tema de educación? Porque también debes de tener a gente propia para que atienda determinados segmentos o determinadas áreas económicas, claro. ¿no? Jaime, tú debieras ser un experto de México, ¿cómo vamos? Porque pareciera que te hubieras sabido de memoria las propuestas. Justo otra de las propuestas que tenemos va en ese sentido. Va en el sentido de ya dejar solamente de enfocarnos en la calidad de la educación básica, que es muy importante, pero para atraer la industria tú lo que necesitas es educación técnica. Claro. Es educación media y media superior de calidad. Mientras que en México, te pongo un ejemplo, en México el 53% de los jóvenes de 15 a 19 años están en la escuela. En la OCDE el dato es de cerca del 80%. Entonces, imagínate la enorme cantidad de potencial humano que estamos perdiendo. Así que bueno, otra recomendación puntualísima es enfoquémonos en mejorar la calidad de la educación técnica. Oye, Viri, ¿qué van a hacer? El próximo martes será el informe, vamos a conocer ya la cifra, vamos a conocer propiamente el mensaje que va a dar el presidente de la República. Ustedes como México, ¿cómo vamos? ¿Qué van a hacer? ¿Van a estar planteando algo? ¿Van a tener especialistas tocando estos temas? ¿Qué estarán haciendo? Nosotros lo que vamos a hacer es estarle dando difusión muy puntual a todas estas 8 propuestas que te comento, porque siento que a veces se nos olvida que vamos a la mitad del camino, Jaime. Que llevamos apenas 3 años, y si en 3 años logramos aprobar reformas estructurales que fueron inéditas para este país, históricamente necesarias, nos quedan 3 años para hacer lo mismo. Pero déjame ahí ser un poco abogado del diablo. También partimos de que pensamos que todo se rehace cada 6 años.
Sí. O sea, ahorita vamos a la mitad del camino de estos 6 años. Pero podemos ir en un tercio del camino dentro de los 20 que faltan, porque yo escuchaba un día al presidente Ernesto Zedillo decir que este país, para atender los temas de pobreza y generar igualdad, necesitaba crecer. En 1997 decía 5% del Producto Interno Bruto durante los siguientes 30 años. Ajá. Debemos de quitarnos esa visión, ¿no, Viridiana? De cada 6 años, sentar bases de aquí a proyectos de 20, 30 años, ¿no? Tienes toda la razón, Jaime. La verdad es que en México, ¿cómo vamos? Estamos utilizando esta figura de pensar en los próximos 3 años, porque sabemos que así piensa nuestra clase política. Pero la verdad, en el ideario colectivo, lo que nosotros necesitamos es esta idea de, independientemente de quién esté en el poder, bases. Exacto, se tienen que sentar las bases para ti y para el futuro. Y bueno, si Ernesto Zedillo estaba diciendo lo del 5% hace 20 años, ¿no? Pues seguimos en esas, no hemos visto el 5%, nadie. Pero lejanísimos. Lejanísimos, porque ahorita estamos al 2. Entonces, creo que tienes toda la razón. Creo que en México, ¿cómo vamos al hablar sobre los próximos 3 años? Lo que estamos haciendo es tratar de apelar a esta clase política que sabemos que responde más que nada a incentivos, pues, del ciclo electoral, desafortunadamente. Por desgracia. Pero estaremos ahí con nuestras 8 propuestas en redes y sobre todo dándolas a conocer, porque pues necesitamos respuesta. Eso es bueno. Viri, ¿cómo pueden atenderlas? ¿Cómo pueden accesar a ellas rápidamente? Todas nuestras propuestas están en www.mexicocomovamos.mx y también en nuestras redes sociales en @MéxicoComoVamos. Muchas gracias. Ella es Viridiana Ríos. En verdad, qué placer tenerte este fin de semana. Gracias. Te admiramos mucho. Muy buenos días. De verdad haces una labor bien interesante. Hay que darle seguimiento. Viridiana Ríos es directora general del Semáforo Económico. México, ¿cómo vamos? Es pregunta. Vamos a una pausa y regresamos.